Buenos días. ¿Cómo les va? ¿Cómo han estado? Dale. Ahí demacrados, Lick. Demacrados, ya no. Ya no, Lick, ya no aguantamos. Bueno, pero ya se viene el descanso, no se preocupen. Bueno, vamos a iniciar con la clase de hoy porque está un poco larga. Solo para recordar, vamos a recordar que el día de hoy pues no hay examen corto. Entonces no se preocupen, en cambio vamos a dejar una actividad de trabajo. Si no estoy mal, ya deberían de poder observarla en su universidad virtual para que puedan trabajarlo desde hoy hasta la siguiente semana. Se entrega el día jueves de la otra semana. Entonces es para que practiquen un poco. Y adicional, habíamos comentado que se va a dejar una hoja sin punteo para que practiquen y posteriormente se les va a colocar la hoja con las respuestas y para que ustedes corroboren si están o no están bien calculados. Bueno, entonces vamos a iniciar con la clase que tenemos. Sí, a ver, don Juan, cuénteme. Sí, buenos días, licenciada. Tengo un par de preguntas que en realidad se pueden resumir en una. Cuando se está haciendo el muestreo, se define un error, por decir algo. Cuando se toma la muestra, se dice, bueno, tengo un error de 10% o 5%, lo que... 5 y 10% es lo que más se utiliza. Y en base a ese se aplica una fórmula y sale la cantidad de individuos que se van a estudiar en la muestra. La pregunta es, ese error, ¿cuál es el significado que tiene cuando ya se tiene la muestra? ¿Qué es lo que quiere decir 5% o 10%? Obviamente, si pone 10% sale una muestra más grande, una muestra más pequeña, y si pone 5% sale una muestra más grande. Pero el significado, ¿qué quiere decir? Ya, bueno, el significado de ese error cuando nosotros buscamos determinar la muestra quiere decir, o lo vamos a tomar más que todo, como qué tanto nos va a representar esa muestra a la población. ¿Qué tanto le está representando? Ajá. Yo creo que ella me dio la respuesta para la siguiente. Porque la siguiente era el grado de confiabilidad cuando se analizan los resultados. ¿Qué es lo que significa? Pero ya es otra cosa completamente diferente. Sí, es que el valor va a estar entre los puntos límites. Sí, por ejemplo, en la muestra, como usted decía, si yo voy a tener un error del 10%, entonces voy a tener un número menor de personas que voy a entrevistar o voy a encuestar. Pero entonces, cuando el número es menor de personas, también en esas personas que yo vaya a entrevistar, como son de menor cantidad, no van a representar también al resto de la población. Si yo quisiera algo realmente certero o completamente certero, entonces ahí yo tendría que entrevistar a toda la población y ahí sí voy a saber qué es lo que cada uno opina o qué es lo que cada uno pues como prefiere, ¿verdad? Sí, gracias, licenciada, ahí me quedó claro. Vaya, está bien. Entonces vamos a continuar con la clase de hoy porque está un poco larga, no está complicada, pero sí está un poco larga. Entonces vamos a
compartir pantalla. Bueno, entonces para el día de hoy habíamos visto que ya tenemos, ya hablamos un poco más de estadística, en este caso estadística descriptiva. Y esto nos va a servir para ir ya conociendo o analizando a profundidad los datos que nosotros podamos recolectar. En este caso vamos a trabajar con distribución de frecuencias. A eso nos vamos a enfocar y nos dice que la distribución de frecuencias se refiere a la recolección de datos que implica un gran esfuerzo para el investigador, ¿verdad? Quien posterior a su recolección deberá construir una distribución de frecuencias en forma de tabla. Entonces, pues lo más tedioso, ¿verdad? Lo más complicado va a ser recolectar esa información. Y también va a depender mucho de la forma en que nosotros recolectemos esa información. Eso nos va a brindar también la calidad de esos datos. Entre mejor sea la recolección, pues vamos a tener datos más certeros. Y posteriormente dice acá, bueno, los vamos a distribuir en frecuencias. ¿Para qué? Para encontrar cierto rango de datos en los cuales nosotros vamos a tener respuesta a lo cual queremos conocer mejor. Dice entonces que la distribución de frecuencias es la forma en la que un conjunto de datos se clasifica en distintos grupos excluyentes entre sí. Es decir, si un dato pertenece a un grupo, no puede pertenecer a otro. Si nos damos cuenta acá, seguimos clasificando, ¿verdad? Aquí vamos a seguir otorgando una categoría. Sin embargo, este cálculo ya es más cuantitativo. Ya utilizamos puramente lo que son los números. Dice aquí que la finalidad de las agrupaciones en frecuencias es facilitar la obtención de la información que contiene los datos. Lo que les decía, ¿verdad? Los vamos a clasificar y así pretendemos nosotros conocer mejor pues entre qué rangos, entre qué espacios es que se maneja la información que nosotros pues estamos analizando y queremos conocer a profundidad. Como ejemplo, nosotros vamos a ver que los datos los podemos trabajar de forma agrupada o de forma no agrupada. La forma no agrupada normalmente se puede dar con datos más pequeños, cuando nosotros no manejamos un gran número de datos. O de lo contrario, si nosotros queremos crear esas categorías, lo podemos trabajar en los datos agrupados. En este caso, vamos a ver un pincelazo de lo que son los cálculos en los datos no agrupados. Y en los datos no agrupados tenemos la determinación de la moda. Nos dice que es el valor que tiene mayor frecuencia absoluta. Yo sé que algunos de ustedes llevaron estadística mientras estaban en diversificado, otros quizás no, y pues esto lo hacemos con el fin de nivelarlos, ¿verdad? Y refrescar esos conocimientos para los que ya lo han visto. Entonces nos dice que la moda pues es el valor que tiene mayor frecuencia. Y aquí tenemos una serie de datos. Si ustedes los ven, y tenemos un 2, 3, 3, 4, 4, 4, 5, 5. Entonces aquí el número que tiene mayor frecuencia o que más se repite, que más aparece, en ese caso va a ser 4. ¿Por qué? Porque nosotros vemos que este se repite 4 veces. Entonces acá, en este reducido número de datos, yo observo que la moda va a ser 4. ¿Por qué? Porque 4 es el número que se repite 3 veces, mientras que el 3 se repite solo 2 y el 2 y el 5 también se repite 2 veces y el 2 simplemente se repite una sola vez. Entonces, por lo tanto, en este caso, la moda va a ser de 4. Sin embargo, me dice que si en un grupo hay 2 o varias puntuaciones con la misma frecuencia y esa frecuencia es la máxima, la distribución es bimodal o multimodal. Es decir, que tiene varias modas. A partir de 3 cifras ya nosotros decimos que es multimodal.
En este caso, vemos que tenemos una serie de números. Esta serie de números es un poco más grande. Y vemos en este caso que está el número 1, que se repite 3 veces. Vemos que está el número 4 con 2 repeticiones. El número 5 con 3 repeticiones. Luego viene el 7, el 8 y posteriormente el 9 también cuenta con 3 repeticiones. Por lo tanto, acá la moda ya es multimodal, porque las frecuencias que más se repiten son 1, 5 y 9, porque cada una de ellas se repite 3 veces. Entonces, acá lo tenemos, ¿verdad? La moda es igual a 1, 5 y 9. Y finalmente nos dice que cuando todas las puntuaciones de un grupo tienen la misma frecuencia, entonces no hay moda. Aquí nos podemos dar cuenta, el 2 se repite 2 veces, el 3 2 veces, 6 igual, y el 9 también 2 veces. Entonces, acá no existe moda. Y hay alguna que otra excepción, ¿verdad? Nos dice aquí que la moda, cuando dos puntuaciones adyacentes, o sea que se encuentran una a la par de la otra, tienen la frecuencia máxima, la moda es el promedio de las dos puntuaciones adyacentes. ¿Qué quiere decir? Que entonces si yo sé que 3 y 5 son las modas que pues son las que más tienen la misma frecuencia y es la frecuencia mayor, entonces lo que yo voy a hacer es sumar este 3 y sumar este 5. Me va a dar un 8. Y ese 8 lo voy a dividir dentro de 2. Y finalmente, entonces así, ya 8 dentro de 2 me va a dar 4. Por eso en este caso la moda sería de 4. Bueno, le sigue la mediana. Dice que es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados de menor a mayor. Perdón, solo una preguntita rápido de la moda de antes. Lo mismo pasaría si, por ejemplo, fueran 3 números que tienen moda, lo que tenemos que hacer es sumarlos y después dividirlos dentro de 3, por ejemplo, ¿verdad? En el caso de que sean adyacentes, ¿me dice usted? Ajá. No, acá es únicamente cuando dos puntuaciones. Ya perdón. Son 3, entonces ya sería tratada como una multimodal. Ok, gracias. Con la moda. Es en el caso de que estemos tratando con, digamos, en vez de números como tal, o digamos, opciones o opiniones, en ese caso no se pueden hacer promedio, ¿verdad?, de las modas. En el caso que estemos trabajando con, me dijo. Que no estemos trabajando con números, que estemos trabajando así como con otras variables, como colores o así como, digamos, sabor de helado favorito o algo así. Ya, no, en ese caso sí, no, porque la moda sí, en este caso tiene esa particularidad que se puede trabajar tanto con variables cuantitativas como cualitativas. Pero en ese caso no, ahí sí las trataríamos como bimodal o como multimodal, si hubieran más de 2, ¿verdad? Está bien, muchas gracias. Bueno, entonces decíamos, ¿verdad?, que la mediana es el valor que ocupa el lugar central de todos los datos cuando estos están ordenados. Y acá vamos a tener dos casos. Si la serie tiene un número impar de medidas, la mediana es la puntuación central de las mismas. Entonces, acá vamos a contar 9 cifras. Y en ese caso, la puntuación central sería el número 5. ¿Por qué? Porque acá tengo 4, 1, 2, 3, 4, 5, luego aquí tengo 1, 2, 3, 4. Entonces, acá es un número impar, ¿verdad? Tenemos 9 datos y el que se encuentre al medio, siempre y cuando estos estén ordenados de menor a mayor, ese va a ser referencia a lo que es la mediana.
Por eso vemos que acá aparece el número 5, pero hace referencia a este 5 de acá, que es justo el de en medio. Si aquí en dado caso fuera un 4, entonces el 4 sería el valor que representa la mediana. Bueno, acá tenemos ya lo que es el caso en el que sea par. O sea, las cifras que se nos presenten sean pares. En este caso sí vamos a tener que sacar pues un promedio, ¿verdad? Una media. ¿Por qué? Porque me dice que entonces las puntuaciones que van al medio, yo las voy a sumar y las voy a dividir dentro de 2. Entonces acá sumé 9 más 10 y lo dividí dentro de 2. Por eso la mediana me quedó en 5. ¿Vamos bien hasta acá? Licenciada, ¿podría volver a repetir la mediana, pero de número impar? De número impar. Aquí está. Bueno, entonces acá nosotros tenemos una serie de datos. En este caso son 9. Acá yo lo que busco es determinar cuál sería la mitad, digamos, de este valor. Si yo coloco, bueno, son 9 y me pongo a contar, ¿verdad? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Yo voy a ubicar acá que el valor en medio de estos, que está justo al centro, va a ser 5. ¿Por qué? Porque entonces yo voy a tener 4 a la izquierda y 4 a la derecha. En dado caso, yo quisiera, podría dividir, ¿verdad? Ese 9 dentro de 2 y yo obtendría un 9.5. Perdón, un 4.5. Entonces, me dirijo, digamos, a la quinta posición o la quinta cifra que aparezca en estas 9 cifras. Entonces, la quinta cifra sería 1, 2, 3, 4, 5. Esta sería la mitad de mis datos, ordenados de menor a mayor. ¿Estamos? Sí. Vale. Sí. Vaya, entonces, por último tengo la media. Dice que es el valor obtenido al sumar todos los datos y dividir el resultado entre el número total de datos. Esto es lo que ya conocemos, ¿verdad? Esto es el promedio. En este caso, nosotros sumamos todos los datos y lo dividimos dentro del total. En este caso, vamos a ver, son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 datos. Y sumamos cada uno de estos valores y posteriormente lo vamos a dividir dentro de 9. Dentro de 9, que es el número total de los datos. Esto pues es un poco más sencillo, ¿verdad? Esto ya lo practicamos con mayor frecuencia. ¿Alguna duda hasta acá? No, Lick. Mientras yo estoy proyectando, me cuesta un poco ver el chat. Entonces, si tuvieran alguna duda, yo preferiría que abrieran su micrófono y me la preguntaran. Y no hay ninguna pena, me pueden interrumpir, yo con gusto les respondo la duda y es mejor si la tienen al momento. Bueno, entonces, luego, ahora sí, vamos a trabajar con los datos agrupados y ya con lo que son las tablas de frecuencia. Las tablas de frecuencia, entonces, primero vamos a notar que vamos a necesitar o se nos va a proporcionar en dado caso una serie de datos. Una serie de datos, en este caso, nosotros tenemos lo que es el peso de 50 novillos. Y estos datos hacen referencia a las libras. Si nosotros nos ponemos a hacer cálculos, vamos a ver que en esta tabla tenemos 50 datos. O sea que nosotros, pues un día nos llevaron, qué sé yo, nos llevaron a San Julián, nos llevaron a Medio Monte.
y nos pusieron a pesar 50 novillos. Y nosotros registramos cada uno de los pesos en esta tabla. Entonces, ¿qué es lo que corresponde ahora? En este caso, pues yo ordené cada una de las columnas de menor a mayor. Entonces, el segundo paso, ¿verdad? Registramos los datos y luego de eso nosotros venimos y decimos, bueno, ordenamos esa serie de datos. ¿Por qué? Porque esto me va a permitir posteriormente identificar lo que es el dato menor y el dato mayor de esa serie de datos. Entonces acá vemos que están ordenados de menor a mayor cada una de las columnas. Acá todos los que pertenecen al 400 y tanto, ¿verdad? Están en color como verdecito, ¿verdad? Como beige. Y todos los demás, todos los 500 se quedaron abajo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estamos en orden. Luego vengo yo y de mi lista de 400, ¿verdad? Se supone que los de menor valor están aquí arriba. Entonces yo identifiqué el 401 como el peso menor registrado. Y posteriormente me fui a buscar, se supone que aquí abajo deben de estar todos los 500 con mayor valor. Y también pude identificar el 580. Acá hay otro 580. Esto no importa, ¿verdad? Cualquiera de las dos, pero quiere decir que el 580 es mi valor máximo. ¿Y ahora qué corresponde? Con estos dos datos que están en amarillo, yo voy a venir y voy a calcular el ancho del intervalo. Y para eso veo que tengo la fórmula que me dice que el dato mayor se le va a restar el dato menor. Y además, este resultado va a ser dividido dentro de la raíz de n. N, ¿qué va a ser? N va a representar lo que es la serie de datos que obtuve. Y habíamos dicho que era 50. Entonces, si ustedes tienen su calculadora a la mano, por favor, me gustaría que vayan verificando estos datos. Y vamos a ir corroborando. Ustedes me dicen. Licenciada, tengo una pregunta. Cuénteme. Mire, licenciada, para poder llegar aquí a este cálculo del ancho de intervalo, no se necesita hacer una tabla de frecuencias, pues ya incluyendo la frecuencia absoluta y la absoluta acumulada. Ya, mire, fíjese que hay quienes trabajan de diferente forma. Hay quienes también, en lugar de hacer este cálculo, por ejemplo, ya utilizan lo que es ay, se me fue la palabra, pero utilizan un ancho ya determinado. Y está bien, si ustedes se dan cuenta, y por eso mismo lo hice, este mismo ejercicio es el que aparece en el libro de epistemología. Y si se dan cuenta, ahí lo calculan de una forma diferente. Ahí se trabaja de una forma diferente. Sin embargo, yo considero que, bueno, yo siento esta tal vez un poco más fácil, porque los datos los tenemos como más a la mano. Ya con este ancho de intervalo, ya vamos a proseguir y realizar nuestra tabla de frecuencias. No sé cómo van con esto. Licenciada, disculpe, entonces, es que pues, yo recuerdo que para hacer una tabla de frecuencias tenemos que tener unos datos agrupados. Y aquí entonces no estamos teniendo datos agrupados, entonces no sé partiendo de qué podemos empezar a elaborar ya nuestra tabla de frecuencias después.
Vaya, le voy a mostrar. ¿A esto se refiere usted? Sí, porque pues, por lo que entiendo eso se puede entender como límite inferior y superior, ¿verdad? Y la frecuencia es el que sale la frecuencia absoluta. Sí, acá, ajá, justo. Acá estamos con la frecuencia absoluta. Ujú. Entonces, pero antes de realizar de iniciar a trabajar con esta tabla, lo que vamos a hacer es calcular los intervalos que vamos a utilizar. Ah, ya. Entonces, Licenciada, ¿y no es necesario calcular también la marca de clase? sí, eso lo vamos a ver posteriormente. Ahorita vamos por pasos. Como Ah, les decía, hay diversas formas de trabajarlo. Entonces, yo sé que a algunos les enseñaron de alguna otra forma y pues cada quien tiene su proceso. Entonces, acá yo lo que trato es enseñarles como paso a paso cómo ir creando cada uno de los datos. ¿Sí? está bien, licenciada, muchas gracias. Vaya, vamos. Ahí va, conforme vayamos avanzando, se va a dar cuenta que al final es prácticamente lo mismo o muy similar y vamos a obtener los datos, pues, también muy similares. Entonces, como les comenté, ¿sí? Disculpe, ¿y cómo obtenemos el número por conveniencia? Ah, bueno, sí, ahorita vamos por eso. Entonces, acá tenemos lo que es el ancho de intervalo, ¿verdad? Ya al dato mayor le restamos el dato menor y sacamos la raíz de lo que es nuestra muestra o nuestra población. Y nos indica entonces que nuestro ancho de intervalo va a ser de 25. Yo podría dejarlo en este caso en 25, pero por conveniencia yo he decidido trabajar con 20. Eso fue una decisión propia. No sé si ustedes tienen acceso en este momento a al libro de epistemología. Les voy a mostrar. Una pregunta, ¿la frecuencia cómo se sacaba? Disculpe. Ahorita lo vamos a ver, no se preocupe. Gracias. No se me angustien. Vamos a hacer algo. Bueno, quiero que vean esto. ¿Están viendo mi pantalla? Sí, licenciada. Ya. Bueno, entonces quiero que vean esto. Acá están calculando también intervalos. Acá, si se dan cuenta, también restaron peso mayor menos peso, perdón, aquí debería ser peso mayor menos peso menor. Y a ese resultado le sumaron 1. Luego, acá, quiero ver, dice se utilizarán intervalos de clase para agrupar los datos. Se recomienda utilizar de 5 a 10 intervalos. El rango o amplitud se obtiene de la siguiente forma. Entonces, acá utilizaron, déjenme ver, bueno, esta resta les dio 179, más 1 utilizaron 180. Y posteriormente lo dividieron en 10. ¿De dónde sacaron ese 10? De esta parte que dice, utilizar de 5 a 10 intervalos. Este número no salió de ningún lado más que de una recomendación. Y si se dan cuenta, aquí la amplitud de intervalo nos dio 18. Aquí la amplitud que utilizaron fue 18.
Y si se dan cuenta, no varía mucho, o sea, varía por 2 con respecto a la que yo utilicé por conveniencia. ¿Por qué? Porque para mí, en este caso, es más sencillo trabajar con 20, ir calculando de 20 en 20, que ir calculando de 25 en 25. ¿Logro resolver esa pequeña inquietud? Perdón, una pregunta. Dale, perdón. ¿Perdón? No es que la compañera había hablado primero, por eso que ella termine de hablar. A ver, díganme porque ahorita todavía nos falta un poquito y necesitamos avanzar. Licenciada, entonces el intervalo que utilicemos no va a alterar nuestros resultados. Los va a alterar, pero en una mínima parte. Entonces, yo preferiría, lo del libro les puede servir de guía, pero en este caso yo busco la forma de simplificarles un poco más. Porque, por ejemplo, este 10 es correcto, ¿verdad? Pero es como una recomendación, ¿verdad? De entre 5 y 10. Entonces dirán ustedes, bueno, utilizo 5, 6, 7 o el 10 exacto. Entonces, normalmente pues podríamos utilizar el 10. ¿Por qué? Porque nos va a dar un número como más sin decimales. Pero en este caso yo preferiría trabajar de esta forma que les estoy proyectando. Bueno, entonces, igual, el que tenga curiosidad se puede dar cuenta y puede ir comparando después que los resultados con los del libro son bastante similares, varían por cuestión de decimales. Entonces, aquí ya dije, ¿verdad? Que el ancho calculado es de 25, pero yo por conveniencia, ¿verdad? Porque a mí se me facilita, pensé en utilizar el 20. ¿De acuerdo? En este caso, fui yo quien escogió trabajar con este valor. Bueno, y ahora sí, iniciamos con la formación de esta tabla de frecuencias. Licenciada, Dígame. disculpe una pregunta. ¿Por qué trabajamos con 20 y no con 30? ¿O se podría trabajar igual con 30? Se podría trabajar con 30, pero en este caso quise trabajar yo con 20 porque entonces así mis intervalos son más pequeños. No me van a variar tanto. Y Okay. si se da cuenta, al final voy a tener yo 10 intervalos. Ah, ok. Gracias. Vaya, entonces, acá vemos que empiezo yo a formar los intervalos. Ya con este cálculo, ¿verdad? Con esta amplitud, ya digo yo, bueno, me voy de 20 en 20. Y ustedes notarán acá que, bueno, empiezo con 401, que es el valor menor, el valor inferior de los datos que me dieron. Y acá, pues, no termina en el 580, pero sí en el 591. O sea que los 580 que yo vaya a tener en mi tabla van a ingresar en este rango. Bueno, pero entonces, aquí estoy tomando en cuenta el 401, el valor de 401. Este paréntesis, si se dan cuenta, acá coloco corchete y acá coloco paréntesis. El corchete me indica que acá, digamos, el rango de los datos va a empezar exactamente a partir del 420. Mientras que aquí el paréntesis me va a indicar que se van a aceptar todos los números inferiores a 420. O sea que aquí puedo quedarme con 419.9999, pero ya el 420 va a clasificarse a partir de acá. ¿Estamos? Entonces, contando el 401, en este intervalo yo voy a tener 20 cifras.
Y así me voy a ir con cada uno de los intervalos. Luego, las frecuencias, como ustedes saben, yo voy a ir a mi tabla, a la tabla inicial que tengo de pesos y voy a iniciar a clasificar qué números entran entre 401 y menores de 420, ¿verdad? 419. Voy a contar el número de números que entran en este rango y lo voy a anotar acá. En este caso yo conté 4 cifras. Me paso al intervalo de abajo y digo, bueno, de 420 a 438, ¿cuántos datos ingresan en ese intervalo? Y me parece que ingresan 6. Y así me voy con cada uno de ellos, viendo cuál es el intervalo y viendo mi tabla, cuento y digo, bueno, ¿cuántos ingresan dentro de este intervalo? Y así es como yo voy a obtener mi frecuencia. Al final, esta frecuencia me tiene que dar, la sumatoria me tiene que dar el número de datos que yo estoy trabajando. Y en este caso son 50 datos, porque habíamos visto al inicio que eran 50 pesos. Licenciada, una consulta. Dígame. En el ejemplo del texto, ¿cuál fue la amplitud del intervalo que tienen colocado? 18 del texto de epistemología. Sí, del texto de epistemología. Es que lo tengo aquí enfrente. Logré partir la pantalla y tengo su presentación en un lado y la tabla del ¿cómo se llama? Del texto aquí en el otro. Ya, ahí se utilizaron 18. 18 cabales, no redondeó. No, ahí se utilizaron 18. Esa es una pregunta. La otra es que utiliza un criterio diferente, ¿verdad? Porque él va de 401 a 419. Sí. En el intervalo, y de ahí se va de 420 a 438. Ajá. Y de ahí se va de 400, es decir, mientras en esta parte se tiene que poner en su presentación, se coloca el corchete y el paréntesis para determinar qué se incluye y qué no se incluye. En el texto ellos lo pusieron en un intervalo aparte, los valores, ¿verdad? Sí, ya entra, digamos, ya lo toman así absoluto ese valor, ¿verdad? Ya Segregado, lo segrega por completo, entra en un intervalo y no entra en el otro. Ajá, y igual en este tampoco entra, es solo como referencia. Por eso es que es importante saber qué nos representa el corchete y qué nos representa el paréntesis. Gracias, gracias. Vaya, entonces, bueno, sigamos. Licenciada, perdón. Dígame. Es que yo no lo entendí, no entiendo cómo sacó la frecuencia. Ah, vaya, mire, entonces acá tenemos, ya sacamos nuestros intervalos, ¿verdad? Cuando yo me voy a mi tabla, a esta tabla, ¿verdad? O puede ser esta, es lo mismo, solo que esta ya está ordenada de mayor a menor. Quizás sería más fácil, ¿verdad? De menor a mayor, porque entonces usted ya puede ir viendo. Bueno, ¿qué me dice el primer intervalo? Me dice que voy a incluir acá todos los números que entren de 401 a 419. 419 y centavos, ¿verdad? Sin llegar a 420. Entonces yo regreso a mi tabla y digo, bueno, de 401 a 419. Entonces vengo, aquí está el primero, ¿verdad? 401 entra en el primer intervalo. 420 ya entra en el segundo intervalo, entonces no lo tomo en cuenta.
y los posteriores también se pasan del primer intervalo. Vuelvo a buscar acá, porque ya habíamos dicho, ¿verdad? Que aquí tenemos todos los 400. Y busco, no, ninguno está dentro de 401 a 419. Me paso a la siguiente y digo, no, aquí tampoco encuentro. Y me voy acá. Y aquí digo, bueno, 410, sí, está dentro de 401 y 419. Lo añado al conteo. De ahí voy, 412, también está dentro de 401 y 419. Se va al conteo. Entonces, ¿cuántos llevo? Llevo 3, 401, 410 y el 412. Ya son 3 cifras que entran en el primer intervalo. 420 me aparece otra vez aquí, pero no, ya habíamos dicho que ese va en el segundo intervalo. Y así me voy buscando y veo que ya ninguno entra dentro del primer intervalo. Veo acá nuevamente y digo, bueno, de estos valores, 410 también ingresa dentro del primer intervalo. Entonces ya tengo 1, 2, 3, 4 cifras que entran dentro de ese rango. Me voy a mi tablita y digo, sí, dentro de este intervalo yo encuentro 4 cifras. Y así lo hago con cada uno de los intervalos. ¿Está un poco más claro? Sí, ahora sí, ya. Gracias. Vaya, de todos modos... Licenciada. ¿Sí? Disculpe, son 2 preguntas. La primera, los intervalos los sacamos con la amplitud de intervalo que sacamos antes, con la que usted utilizó 20. Sí, la de que yo dije, bueno, por conveniencia. Ajá. Y la otra, si a mí se me facilita más sacar la amplitud de intervalo, como dice en el libro, ¿puedo usarlo así? ¿O para el examen, para que no varíen nuestras respuestas, tenemos que usar el método que usted nos está enseñando? Yo prefiero que utilicen este método, porque no podemos, recuérdense que los exámenes se hacen para todos, entonces vamos a utilizar una misma metodología y sería esta. Ok, sí, es que me quedó duda porque según estos intervalos tendríamos que ir de 20 en 20. Pero yo veo que van como en 19. De 19 en 19. No sé si sea por los corchetes y paréntesis. Bueno, sí. Ese es otro asunto. Ya cuando ustedes tengan práctica y todo, ya van sumando a este 420, ya le sumo el 19 y me da 439. Luego le sumo 19 y ya me da 458. Pero ¿qué pasa? Es lo que les decía, aquí estamos tomando en cuenta este valor. Entonces, si usted nos ponemos a contar con nuestras manos, ¿verdad? Entonces empiezo 401, 402, 3, 4, 5 y me voy así hasta llegar a 20. Me doy cuenta que las 20 cifras las voy a tener al llegar a 419. No sé si me explico. Sí. Gracias, licenciada. En eso hubiera cambiado, perdón que interrumpa, si hubiéramos elegido 30, ¿verdad? Porque entonces, como que el final del intervalo, el 401 a 420, no sería 420, ¿verdad? Tendría que extenderse. Sí. Gracias. Vaya. Pero, por ejemplo, si llega a 420, ¿por qué no se toma en cuenta el 420? Porque es lo que decíamos, este paréntesis nos está indicando que, digamos, van a entrar todos los números abajo del 420. Entonces, yo aquí puedo llegar hasta el 419.9999, todos los decimales que puedan haber. Pero ya 420 empieza como tal, el número así entero exacto, en el siguiente intervalo. Está bien, gracias. Vaya, estamos ahí. Vamos a seguir avanzando porque nos faltan 8 minutos de clase y vamos un poco lento, creo yo.
Bueno, entonces acá tenemos la misma tabla, ¿verdad? Aquí están los intervalos, acá están nuestras frecuencias y acá ya tomamos, ya sacamos frecuencia absoluta. La frecuencia absoluta, perdón, frecuencia acumulada. Esta es frecuencia acumulada. La frecuencia acumulada iniciamos, ¿verdad? La frecuencia 1 es 4. Luego le sumo el de abajo y mi frecuencia acumulada va a ser 10. A este 10 le sumo la siguiente frecuencia y me va a dar 15. A este 15 le sumo 4, que es la siguiente frecuencia, y me va a dar 19. Y así voy a continuar con cada uno de los valores. Y si se dan cuenta, acá este valor me va a coincidir con el número total de datos. Y coincide con esto también, ¿verdad? Son prácticamente lo mismo. Entonces, acá puedo yo corroborar si está bien o no está bien elaborada o distribuida mi frecuencia. Bueno, luego seguimos acá con el punto medio de los intervalos. Acá calculamos y va a ser, esto se refiere al promedio o la media, ¿verdad?, de los intervalos. En este caso, 401 más 420 dividido dentro de 2. Pueden corroborar ahí. Y a esto se refiere esta tabla. Les repito, este valor más este valor dividido dentro de 2. Eso nos va a dar el promedio, ¿verdad? O el punto medio de los intervalos. Luego, ¿para qué me va a servir esto? En este caso, aquí me indica, ¿verdad?, que la frecuencia yo la voy a multiplicar por esa media de intervalo que acabo de calcular. Y eso lo voy a hacer con cada uno de los intervalos. Finalmente, voy a sacar la sumatoria de este valor. Bueno, ¿y para qué me van a servir estos cálculos? Estos cálculos me van a servir para calcular de igual forma moda, mediana y media. Entonces vamos y decimos, bueno, la moda aquí ya es una fórmula un poco más extensa, pero no porque sea más extensa quiere decir que va a ser complicada. Acá me indica que voy a trabajar con el límite inferior del intervalo de interés. ¿Y cuál va a ser ese intervalo de interés? Yo en este punto digo, bueno, acá ya voy, si se dan cuenta, aquí ya me habla de frecuencia de intervalo, frecuencia anterior, frecuencia siguiente y ancho de intervalo. Entonces, límite inferior del intervalo de interés, yo para saber o empezar a calcular mi moda, voy a buscar la frecuencia. Voy a buscar la frecuencia con mayor valor. En esa frecuencia, en ese intervalo, la frecuencia va a ser la más alta. ¿Por qué? Porque es donde ingresan la mayor cantidad de cifras. Y nos vamos entonces, regresamos a esta tablita. Aquí están mis intervalos y por lo que ven, ¿cuál es la frecuencia que más la más alta? ¿12? Exactamente, es 12. Entonces, acá mi frecuencia es 12. Quiere decir que aquí está, pues, los números que más se repiten, ¿verdad? Que más entran dentro de este intervalo. Y en esta operación me dice que el límite inferior del intervalo de interés. Entonces, mi intervalo de interés va a ser este, de 496 al 515. Y mi límite inferior, entonces, sería 496. Entonces, ya tengo localizado mi primer punto, el límite inferior. Luego, el intervalo, que es esta FI. Aquí me vuelve a aparecer y aquí también me vuelve a aparecer. Entonces, ¿cuál es la frecuencia del intervalo? A ver,
Perdón. 20. La frecuencia del intervalo, entonces, aquí sería 12. Es este 12 que aparece acá. Esa es la frecuencia que me está pidiendo. Luego, vemos que nos pide la frecuencia anterior. Esto nos la pide acá y nos la pide acá. Frecuencia anterior. Entonces, esta es la frecuencia en la que yo estoy trabajando, en este intervalo. Vengo y digo, bueno, la frecuencia anterior sería entonces esta, la que está arriba, ¿verdad? La que viene antes, sería este 5. Entonces ya tengo yo mi frecuencia anterior. Luego me pide una frecuencia siguiente, quiere decir la que le sigue, ¿verdad? Y esa me la está pidiendo en esta parte. Regreso yo a mi tabla y digo, bueno, si esta es mi frecuencia con la que estoy trabajando, esta es la anterior, entonces la siguiente sería esta. Y justamente coincide con un 5. Y posteriormente me dice acá que todo esto lo voy a multiplicar por el ancho de intervalo. Y el ancho de intervalo ya habíamos dicho que estamos trabajando por conveniencia con un 20. Y ya cuando yo... Dígame. Perdón que le interrumpa. Esa multiplicación es de la suma, o sea, la fracción y la suma, o solo de la fracción. Solo de la fracción. Ah, ok, gracias. Sí. Entonces acá ya lo vemos desarrollado. Tenemos la fórmula. Esto nos sirve para saber qué nos pide, ¿verdad? Acá tenemos la fórmula y ya la sustituimos, ¿verdad? El límite inferior habíamos visto que era 496, la frecuencia era de 12, la frecuencia anterior era de 5. Aquí pues nuevamente restamos esas frecuencias y acá restamos también, ¿verdad? La frecuencia menos la frecuencia siguiente, ¿verdad? Y vemos acá que también sustituimos el 20. Quisiera saber, jóvenes, si tienen clase ahorita, porque ya estamos sobre el tiempo. Algunos sí, otros no, depende. Informática toca. Pero creo que ese solo lo tienen como 10, no muchos. Sí, la gran mayoría no tiene. Bueno, continuemos entonces con esto y los que deban ir a su otra clase, pues vayan. Y si necesitan repasar o algo, me avisan, por favor. Igual los que estén presentes y necesiten o tengan duda, me avisan y lo repasamos. Vaya, entonces, volviendo al tema. Entonces, acá ya sustituimos. Luego, aquí ya está un poco más simple, ¿verdad? Y vemos, ¿verdad? Aquí arriba nos dio 7, aquí abajo esta operación nos dio 14. Y esta división la vamos a multiplicar por este 20 y este resultado lo vamos a sumar con 496. Al final, esto nos tendría que dar la moda de 506. ¿Vamos bien hasta ahí? Sí. Sí. Va, entonces, sigamos con la mediana. Si se dan cuenta, la mediana, entonces, la mediana ya nos está, es otra fórmula. Es un poco más compacta la fórmula. Y de todas formas, tenemos acá qué significa cada uno de los componentes de esta fórmula. Y nos dice, bueno, límite inferior del intervalo de interés. Aquí nos aparece n, que va a ser el número de datos. Sabemos que es 50. Lo vamos a dividir dentro de 2. Esto sería constante, ¿verdad? Y la frecuencia acumulada anterior, esta sigue siendo la frecuencia. Y esta se refiere a el ancho de intervalo. Pero si se dan cuenta, acá ya me menciona frecuencia acumulada. La mediana se va a trabajar ya con frecuencia acumulada.
la moda se trabaja con frecuencia absoluta, mediana con frecuencia acumulada. Eso anótenlo bien, por favor, y ténganlo bien presente. Entonces, aquí de ¿Puede igual... repetir eso, licenciada, por favor? Sí, la moda la vamos a trabajar con frecuencia absoluta, mientras que la mediana se va a trabajar con frecuencia acumulada. ¿Sí? Gracias. Bueno, de nada. Entonces, para encontrar, nuevamente me menciona aquí un límite, un intervalo de interés. Bueno, pero ¿cómo sé yo cuál es ese intervalo de interés? Entonces, para saber yo cuál es el intervalo de interés, vengo y voy a hacer inicialmente solo esta operación, ¿ve? Esta chiquita, y digo, bueno, yo sé que tengo 50 datos y los voy a dividir dentro de 2. 50 dentro de 2, ¿cuánto me da? $25. Va, está facilito, ¿verdad? Entonces yo me voy a mi tabla nuevamente y digo, bueno, si yo sé que con la frecuencia absoluta estoy trabajando la moda y me está diciendo que con la frecuencia acumulada voy a trabajar la mediana, entonces voy y busco n dividido 2 me dio 25 y voy a buscar en mi frecuencia acumulada el número 25 o superior. Anótenlo ahí también. N dividido 2, ese resultado lo busco en frecuencia absoluta. Perdón, frecuencia acumulada, disculpen. Frecuencia acumulada. Tiene que ser igual o mayor. Entonces, acá, ¿cuál creen ustedes que sería mi intervalo de interés? El 36. Exactamente, entonces voy a utilizar los valores. Licenciada, disculpe, aprovechando que estamos en esta tabla así rapidito, la última columna, ¿cómo la sacó? Así, aquí está facilito, incluso acá está el chivo, mire, aquí multipliqué la frecuencia y lo multipliqué por la media del intervalo. Ah, ok. Una duda. Cuénteme. Porque ahí expresamos la media como XC y no como M. Son cuestiones de ahí sí que de cada quien, porque incluso yo he encontrado datos más o símbolos más complicados, pero podría ser también. En este caso, pues yo la coloqué como XC. Pero sí, y también si ponemos ME, en algún momento lo podríamos confundir con la mediana. ¿Por qué? Porque mediana también utiliza ME. Está bien, muchas gracias. Mire, disculpe, la FA, ¿cómo lo sacó así? Repito, disculpe que es así, me confundí un poco ahí. Es, ajá. Va, esa habíamos dicho que el primer número se copia, ¿verdad? Pero como es acumulado, entonces vengo yo y digo, bueno, tengo 4. El siguiente valor de la frecuencia es 6. Entonces, 4 más 6 me da 10. A este 10, el siguiente número que le sigue es 5, ¿verdad? En frecuencia. Entonces, 10 menos 10 más 5 da 15. Y así me voy con cada uno de los datos. Ok, gracias. Bueno. Entonces, estamos, ¿verdad? Ya localizamos nosotros nuestro intervalo de interés. Entonces, ya podemos sustituir y seguimos con esto. Nuevamente tenemos acá nuestra fórmula para guiarnos y en este caso el intervalo de interés coincide con el que utilizamos en la moda. Y vemos que el límite inferior es 496. El número de datos es 50 dividido dentro de 2. Aquí la frecuencia
acumulada, pero anterior es 24 y lo podemos corroborar acá. Estamos trabajando en 36, la anterior es 24. Entonces volvemos y decimos, y se divide dentro de la frecuencia. La frecuencia de ese intervalo es de 12. Y lo vamos a multiplicar por 20. Entonces, acá tenemos ya resuelto parte de la fórmula. Y finalmente tenemos que esta operación nos da un 1.67. Y sumado nos da 4.97,67. Y así obtenemos la mediana. Ahora vamos a calcular la media. La media es más sencilla, ya es más conocida, pero acá tenemos la fórmula. Nos dice que es acá, perdón, no les coloqué el otro simbolito, pero es la sumatoria. Sumatoria de F por XC dividido N, el número de personas. Entonces, ¿qué sucede? Nos vamos a otra vez el cuadrito y vemos que la sumatoria de esto es 24.439. Nos vamos a nuestra fórmula y vemos que ya al sustituir tenemos ese 24.439 dividido el número de datos. Y eso nos dio un 488,78 como valor de nuestra media. Y eso sería todo en cuanto a medidas de tendencia central para datos agrupados, ¿verdad? Trabajando con tabla de frecuencias. Ahora nos corresponde calcular medidas de dispersión. Vemos que aquí tenemos parte de la tabla que habíamos estado trabajando, pero aquí ya se añaden un par de cálculos. Y vemos entonces que tenemos que aquí a la media de la clase se le resta el promedio. El promedio, ¿verdad? Ya es el que calculamos, ¿verdad? O la media ya es la que calculamos acá. Y al realizar esta resta de este valor menos el promedio nos va a dar este valor. Y así lo hacemos con cada uno de los intervalos. Y nos vamos. Luego, este valor, que es el que está dentro de estos paréntesis, lo voy a elevar al cuadrado. Lo elevo al cuadrado y obtengo esta serie de datos. Cada uno de estos valores los elevo al cuadrado y me da este valor. Ya, con este valor, yo vengo y voy a... Esta parte de la fórmula se refiere a esta columna. Ya voy a multiplicar yo mi frecuencia por esta columna. Entonces, tengo esta serie de datos. Y calculo cada uno de ellos y posteriormente hago la sumatoria. Ya con esta sumatoria procedo a trabajar y calcular mi desviación estándar. Mi desviación estándar entonces va a ser de, y aquí me dice la fórmula que voy a utilizar el valor que recién acabamos de obtener, que es el de la última columna. ¿Vieron? Aquí está la sumatoria, 105,000. Y lo voy a dividir dentro de n-1, el número de datos menos 1, y a eso le voy a sacar raíz. Entonces, sustituyo, tengo mis 105,000, los 50 datos que corresponden, le resto 1, y a esto yo le voy a sacar la desviación estándar, ¿verdad? Le saco raíz y con esto obtengo ya mi desviación estándar. ¿Estamos hasta ahí? Solo una pregunta, ¿cómo sacamos x menos x? A ver, acá. Ajá.
Ajá, ahí, la que está a la par, la que cabal tiene como los negativos de menos 78,28, esos datos como Esto aquí donde tengo el cursor. Ajá, ese. Bueno, mire pues, entonces acá igual, acá les tengo yo el chivo, ¿verdad? Es esta columna que es la media del intervalo. Y a eso se le va a restar la media que calculamos. ¿Cuál era esta? El 488.78. Entonces, a estos valores yo le voy a restar esa media. Gracias. Bueno. Entonces, estamos con la desviación estándar. ¿Y para qué nos va a servir esta desviación estándar? Ya nos sirve para calcular lo que es el coeficiente de variación. Y el coeficiente de variación se calcula al dividir la desviación estándar que obtuvimos acá, dividido el promedio o la media, y se multiplica por 100. Entonces, mi desviación estándar era de 46.48 y la voy a dividir dentro de la media, que era 488.78. Y este dato, al multiplicarlo por 100, me va a dar un 9.51%. Pero como decía don Juan ayer, ¿verdad? Bueno, ¿y esto para qué me va a servir? ¿O cómo lo utilizo, verdad? Y entonces el coeficiente de variación me va a decir que cuando el coeficiente de variación se reporta arriba del 18%, es importante verificar los datos para explicar a qué se atribuye la mayor dispersión de los datos. El coeficiente de variación es del 9%. 9 punto algo, ¿verdad? 9.51, pero pongámosle 9. Y dice, podríamos ser 10, y dice, se entiende como una distribución normal de los pesos de los 50 novillos. ¿Qué quiere decir esto? Es que, pues, es normal, ¿verdad? Los novillos, unos van a engordar más que otros, depende de cuándo nacieron, si hay mayor dominancia de uno en cuanto a comer que el otro. Entonces, uno va a comer más que el otro, o de repente son diferentes cruces, no sé. Pero entonces los pesos van a variar. Pero con estos cálculos, entonces yo vengo y digo, bueno, sí, es cierto, el peso varía de uno a otro, pero sigue estando dentro del rango. ¿De qué rango? Del 18%. Quiere decir que no me he pasado del 18%, entonces quiere decir que los pesos están normales. Varían, pero están normales. Ya si mi coeficiente de variación me hubiera dado un 21%, digo yo, bueno, ¿por qué hay tanta variación en estos pesos? ¿Por qué es que estos animales, pues hay unos más pesados que otros? Tal vez están en corrales diferentes, ¿verdad? O una parte del corral está deteriorada o los comederos no funcionan, qué sé yo. Pero hay algo que me está causando que esta distribución no sea normal. Pero en este caso estuvo bien. La distribución pues está normal. Bueno, hasta aquí llegaríamos para el día de hoy. Les robé más tiempo del que me gusta normalmente robarles, ¿verdad? Pero sí era importante terminar con este tema. Bueno, si alguno de ustedes tuviera duda, por favor, me avisa y lo resolvemos. La hoja de trabajo que les voy a dejar sin ponderación y con las respuestas va a incluir un ejercicio de esto. ¿Por qué? Porque yo sé que es un poco, pues no complicado, pero sí es un poco más extenso el proceso. Entonces, ya ustedes pueden practicar. Díganme, Juan. Sí, hacerlo con calculadora esto es tremendamente tedioso, ¿verdad, licenciada? Sí vamos a poder usar hoja electrónica, me imagino.
Sí pueden utilizar hoja electrónica. Eso sí, les voy a pedir que para esto trabajen con 2 decimales. Así no hay tanta variación. De todos modos, nosotros también, por ejemplo, si nosotros ya les damos ancho de intervalo, nosotros ya les damos ciertos datos, entonces el proceso se reduce un poco. Mientras tanto, es importante que lo sepan, que sepan de dónde viene cada dato. Sí, porque si ustedes nos dan alguna información y los datos no son demasiados, sí se puede hacer con calculadora, pero es decir, 50 datos como manejó usted, yo creo que se pueden manejar con calculadora, pero si ya se sobrepasa de unos 150, 200 datos, es realmente tedioso. Sí, de hecho, si yo no sé, algunos, depende de la calculadora que tengan, hay unas que le permiten guardar a uno los datos y ya calcular por lo menos media, mediana. Sí, es cierto. Entonces sí, pero hay que saber bien utilizar las herramientas. Gracias. Bueno, entonces estamos. Se les va a dejar la hoja, ¿verdad? Para que... Licenciada. Practiquen, dígame. Solo usamos las fórmulas que usted nos dio, ¿verdad? Es que yo ya había hecho eso, pero vi que las fórmulas que usted colocó en la diapositiva varían un poco a las que a mí me enseñaron. Sí, varían un poco y es lo que le decía, hay diversidad de fórmulas, pero en este caso, sí, utilicemos las de la diapositiva, por favor. Yo les comentaba que es el mismo ejercicio que está en el libro de epistemología. Ahí lo calculan de otra manera, pues es similar, sobre todo media, moda, y más que todo la media la calculan con la misma fórmula, pero por cuestión de intervalos y todo eso variaría un poco. Ustedes pueden comprobar que los resultados van a ser similares. No les digo que exactos porque también depende de la cantidad de decimales, pero sí son muy parecidos, muy similares. Y a pesar de que se trabajaron de otra forma. Entonces, sí, trabajen, por favor, con lo de la diapositiva. A ver, Fátima, cuénteme. Perdón, solo con una duda. En la respuesta que a nosotros nos quedó de 9.51, ahí pudimos haberlo aproximado a 10, pero para la respuesta pongan en un examen, ¿tendremos que aproximar o le dejamos el decimal que tiene ahí? Déjenme los 2 decimales, es lo que les decía. Ahí por un error de redacción no le puse el 9.51, pero sí lo coloqué en la fórmula. Se quedó con 9.51. Trabajemos con 2 decimales, por favor. Ok, gracias. Muy bien, con gusto. Bueno, entonces, estaríamos hasta acá. Si tienen alguna duda, por favor, nos escriben y ya nosotros, pues, nos arreglamos, ¿verdad? ¿Cómo resolvemos sus dudas? Hasta aquí estaríamos y, pues, felices vacaciones para todos, que la pasen bien. Feliz Semana Santa, Lick. Cuidado. Feliz Semana Santa. Feliz día. Que descansen los que pueden. Feliz día. Descansen. Feliz día. Buen día. Licenciada, esta clase no la grabó. No la grabé. No la grabé, pero si ustedes gustan, les puedo puedo grabar la presentación y subirla. Sí, sería bueno, gracias. Sí, va. Entonces, eso vamos a hacer. Les voy a grabar esta presentación y se les comparte el video. Gracias. Bueno, solo que no se los prometo para hoy, sino quizás la siguiente semana. Está bien. Muy bien. ¿Sí? Una pregunta, licenciada. La presentación todavía no está en el, ¿verdad? No estoy segura si ya se compartió, pero sí se les va a compartir y se les va a compartir un poquito más grande, un poco más amplia para que la aprecien de mejor forma. Ah, ok, está bien. Muchísimas gracias. Vaya, está bien.
Licenciada, disculpe, es que a mí me quedó una duda con la tabla donde se ordenaron los datos. No entendí por qué, es que ahí la parte azulita que estaba como sombreada, ¿por qué la ordenó así y no como en orden, digamos, o sea, como ascendentemente, digamos? Déjeme ver. Me imagino que se refiere a esto. Sí, eso. Vaya, entonces acá, mire, yo todo esto lo trabajé en Excel, ¿verdad? Para mayor facilidad. Entonces, y pues imagínense, lo hago a mano y les paso, no quedaría muy bien. Entonces, yo ingresé inicialmente los datos así en Excel, ¿verdad? Aquí si se da cuenta están desordenados, pero acá yo, como una alternativa para poder ordenarlos de menor a mayor, lo que hice fue seleccionar estas tablas y ya las seleccioné y le apliqué el filtro de ordenar de mayor a menor. Entonces, eso lo hice con cada una de las columnas. Y ya que las tenía así, entonces vine y me ubiqué en la primera columna, ¿verdad? Y dije, bueno, en la primera columna, ¿hasta dónde llegan los valores con 400? Y los coloqué hasta acá, entonces los marqué. Luego puse, bueno, en esta segunda columna, ¿hasta dónde llegan los valores con 400? Y llegaban hasta acá. Y así me fui con cada una de las columnas. Si se da cuenta, en esta columna casualmente hay mucho más valores con 400. Pero como cada una de las columnas está ordenada de menor a mayor, entonces acá arriba deberían de aparecer los números más pequeños respecto a la columna. Entonces acá si me doy cuenta, bueno, de todos los 400, el más pequeño fue 401. De todos los 400, el más pequeño fue 470. En estos dos, el más pequeño, 475. Y de aquí que habían más valores de 400, el más pequeño era 410. Entonces, acá en la última, lo mismo, ¿verdad? De todos los valores con 400, el más pequeño era de 410. Entonces, acá arriba están mis valores más pequeños. Y de estos valores más pequeños, el más pequeño de ellos es 401. Entonces, aquí ya tengo mi primer límite inferior. Luego, igual, ¿verdad? Como acá abajo deberían de estar todos los más altos, y aquí ya son el valor de 500, entonces aquí abajo empecé a buscar, bueno, 580, 570, 550, estos son los valores más altos de cada columna. Y casualmente, aquí coincide con que las dos, el valor más alto es de 580. Entonces, ¿qué quiere decir? Que estos valores son los más altos. Este valor es el más alto. Entonces, no importa, yo puedo seleccionar este o puedo seleccionar este. Lo importante es que yo sé que este es el más alto. De todos los números, este va a ser el más alto. Y así es como yo seleccioné mi número, mi límite superior y mi límite inferior. No sé si queda un poco más claro. Sí, licenciada, muchas gracias. Es que no había comprendido esa parte, pero digamos, si yo lo ordeno en general, la tabla, no lo hago columna por columna, también estaría correcto, ¿verdad? Sí, mire, lo importante aquí es que usted logre localizar, no importa cuál sea su metodología, lo importante es que usted localice el menor y localice el mayor. Yo porque no encontré la forma de, digamos, ordenar toda la tabla de una vez, porque para mí hubiera sido ideal, qué sé yo, ¿verdad? Tener primero una fila de todos los 400, 400, 400 y después seguir con los 500. Y le voy a mostrar, si gusta mejor, le voy a mostrar, a ver,
tengo aquí. A ver, Vivi, coménteme. Disculpe, Lick, yo lo que hago es para estudiar es ver las diapositivas o los videos. Si me surge alguna duda, ahorita para Semana Santa o para la Semana de Dolores, le puedo escribir, no sé si por Telegram o por Uber o... Sí, no hay ningún problema, escríbame. Tal vez por Telegram sería un poco más sencillo porque no sé si por la V se puede enviar fotos o algo así. Entonces a veces ustedes me dicen, mire, esta parte es la que no entiendo. Entonces yo ya veo la foto y ya me puedo ubicar mejor de qué es lo que me está hablando. Porque a veces me describen la situación, pero no logro ubicarme tan bien como quisiera. Ok, muchas gracias. Vaya, estamos. A ver, entonces esta sería mi tablita, ¿verdad? Estos fueron mis cálculos. Entonces acá, esto es lo que le digo, ¿verdad? Primero ingresé esta tabla. Esta tabla fue como mi base. Pero si yo quiero... A ver. Entonces yo acá ya le apliqué los filtros. Pero, por ejemplo, si yo quiero venir y decir, bueno, ordenar y filtrar. Ordenar de menor a mayor. Entonces aquí me lo ordena, pero me lo va ordenando, yo no sé al final en qué forma me lo va ordenando. Porque miren, aquí me aparece un 401, o sea, si fuera de menor a mayor, aquí va 430. Bueno, creo que sí me lo ordena de un solo, pero no, porque miren acá, tengo 495, entonces realmente yo, le soy sincera, no le entiendo si agarro toda la tabla de un solo y le pongo ese filtro, ¿verdad? Pero en cambio, si yo me voy fila por fila, para mí, en ese caso, ustedes decidirán cómo les es más fácil ordenar sus datos. Entonces, si yo me voy uno por uno, una fila por una, entonces voy a obtener el resultado que les mostré en la tabla resumida. Sí, ya veo, entonces ya entendí. Supongo que no deja ahí Excel, mejor por... Mire, puede ser que tenga la función, porque Excel es maravilloso y tiene una serie de funciones que uno ni se imagina, pero sí es como de estar muy, muy empapado en el tema. Entonces, pues a mí se me facilita más hacerlo de esta forma. Entonces ya ordeno columna por columna y obtengo lo que tengo acá. ¿Verdad? Que ya me las ordenó una por una. Entonces yo ya sé que mis datos más pequeños van a estar arriba. Ah, bueno. Ok, muchas gracias, licenciada. Vaya. Así lo voy a hacer entonces. Gracias. Ese sería mi tip, ¿verdad? Para ustedes. Ahí cada quien verá cómo se las ingenia. Bueno, a ver, había visto que me levantó la mano alguien, pero no vi quién. Buenas tardes, licenciada, sí fui yo. Mira, licenciada, que mi único problema fue de que entré algo tarde, porque acá donde vivo desde el lunes como que están arreglando y se está oyendo la energía eléctrica y entré como a las 11:20, entonces para avisarle. Ah, bueno, no hay ningún problema. No hay ningún problema. Lo único, tal vez ya entró un poco avanzada en la explicación, pero la presentación la sube Mireia. Y si tienen alguna duda, y de todos modos yo ya les dije que les iba a grabar esta presentación para que ustedes pues puedan ya como que tener mejor o ir haciendo sus cálculos poco a poco. Ah, muy bien. Gracias, licenciada. Muy amable. Feliz tarde. Vaya, que tenga buena tarde. Entonces, si ya no hay alguna otra duda, dejaríamos hasta acá la clase. Bueno, está bien, cualquier cosa, pues nos escriben.
Que tengan buen descanso y éxitos en todo. Siempre con cuidado.